Queremos simplificar la expresión trigonométrica dada a una sola función trigonométrica. Hay varias formas en que podemos simplificar esto. Echaremos un vistazo a dos posibles métodos, donde para el primer método, simplificaremos la fracción y restaremos una. El segundo método, fijaremos un denominador común y luego encontraremos la diferencia. Vamos a simplificar la expresión. La cantidad 2 menos seno cuadrado x, dividido por coseno cuadrado x. Menos 1. Mirando la fracción, supongo que tenemos esta diferencia, dividida por el coseno cuadrado x. Podemos reescribir esto como cada término en el numerador, dividido por el denominador, que sería 2, dividido por el coseno al cuadrado x, menos el seno al cuadrado x. Dividido por el coseno al cuadrado x, y todavía tenemos menos 1. Ahora mirando nuestras identidades, porque 1 sobre coseno teta es igual a secante teta, 2 sobre coseno al cuadrado x es igual a 2 secantes al cuadrado x. Menos, porque seno teta dividido por coseno teta es igual a tangente teta, seno cuadrado x dividido por coseno cuadrado x es igual a tangente al cuadrado x. Ahora, para el siguiente paso, queremos usar la identidad tangente al cuadrado teta más 1 igual a secante al cuadrado teta. Observe que tenemos menos tangente al cuadrado x menos 1. Entonces factorizaremos uno negativo de estos dos últimos términos, y escribiremos esto como 2x secantes al cuadrado. Menos una vez la cantidad tangente, al cuadrado x, más 1. Observe cómo si distribuimos, todavía tenemos menos tangente al cuadrado x menos 1. Pero ahora podemos hacer esta sustitución usando la identidad tangente al cuadrado teta más 1 igual a secante al cuadrado teta. Y por lo tanto esto se simplifica a 2 secantes al cuadrado x menos 1 secante al cuadrado x. Observe ahora que tenemos dos términos similares. Esto se simplifica a una x secante al cuadrado, o simplemente a una x secante al cuadrado. Ahora hemos simplificado la expresión a una sola función trigonométrica, pero observe cómo nuestras direcciones dicen ingrese la respuesta en este formulario aquí, lo que significa ingresar secante x cuadrado, necesitamos ingresar el cuadrado de secante x. O secante x al cuadrado. Ahora eche un vistazo a esto nuevamente, utilizando un método diferente, obteniendo un denominador común. Como tenemos un denominador de coseno cuadrado x aquí, podemos escribir uno como coseno cuadrado x sobre coseno cuadrado x. Así que escribamos la expresión como la cantidad 2 menos seno cuadrado x. Dividido por el coseno al cuadrado x, menos el coseno al cuadrado x. Dividido por el coseno al cuadrado x. Y ahora restaremos las fracciones. El denominador será coseno cuadrado x. Y el numerador es 2 menos seno cuadrado x. Menos coseno al cuadrado x. Ahora queremos simplificar el numerador usando la identidad seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta igual a 1. Entonces factorizaremos uno negativo de estos dos términos en el numerador, y escribe esto como 2 menos 1 veces la cantidad seno cuadrado x. Más coseno cuadrado x. Todo el coseno al cuadrado x. Y ahora seno cuadrado x más coseno cuadrado x es igual a 1. Entonces el numerador ahora es solo 2 menos 1 por 1, o 2 menos 1, que es igual a 1, entonces tenemos 1 dividido por coseno al cuadrado x, y porque 1 sobre el coseno teta es igual a secante teta, 1 sobre el coseno al cuadrado x es igual al secante al cuadrado x. Y una vez más, ingresamos secante al cuadrado x como el cuadrado de la secante x. Espero que hayas encontrado esto útil.